Bienvenidas y bienvenidos a la ayudantía número 2, el problema 2. Su jefe le comenta que para operar con la reacción del problema 1, se podrían utilizar dos reactores en serie, de 50 litros cada uno, pero le piden definir a usted qué configuración resulta más eficiente. Evalúe las siguientes alternativas. Y ahora nos dan una serie de combinaciones de CSTR y PFR. Para esto, tenemos que recordar el ejercicio anterior, que para un CSTR, la concentración a la salida se puede expresar como la concentración a la entrada sobre 1 más la constante cinética por el volumen dividido en el caudal. De igual manera, para un PFR, la concentración a la salida es igual a la concentración a la entrada por el exponencial de menos la constante cinética por el volumen dividido en el caudal. Y también tenemos que recordar que el criterio para poder comparar dos reactores o dos sistemas de reactores va a ser la conversión, puesto que esta nos indicará cuál, o sea, es como un indicador para saber cuánto producto hemos producido, valga la redundancia. Entonces, ok, para el primer sistema tenemos que ingresa un flujo F, y como ya hablamos, el flujo es constante en todas partes, con una concentración inicial de CA0. Y nosotros queremos conocer la concentración final, que está en el último flujo, a la salida del PFR. Por ende, vamos a llamar a la concentración intermedia como CI. ¿Ya? Entonces ahora, como nosotros ya realizamos todo este análisis para un caso de un CSTR solo o un PFR solo, lo único que tenemos que hacer es acoplar estos resultados. Entonces, como tenemos este resultado para un CSTR, es fácil ver que si nosotros queremos obtener C sub I, que sería la concentración intermedia, lo único que tenemos que hacer es que calcular CA0 sobre 1 más KB sobre F. Y ahora hay una sola salvedad en este caso. Si lo recuerdan, el flujo se mantiene constante y lo que cambia ahora es que los reactores ya no son de 100 litros, sino que son de 50 litros. Por lo tanto, este volumen, en vez de ser 100, como lo era en el ejercicio anterior, ahora va a ser 50 litros. Bueno, sí, desarrollando todavía, como ya tenemos la concentración de CI en función de la concentración inicial, ahora podemos obtener la concentración final que depende de la concentración intermedia. Entonces la concentración final, como se trata de un PFR, va a ser igual a la concentración intermedia por el exponencial de menos K por el volumen sobre el flujo. De igual manera, acá el volumen también van a ser 50 litros. Es bueno notar eso. Entonces, si acoplamos ambas ecuaciones, vamos a tener que la concentración final va a ser igual a la concentración en la entrada por el exponencial de menos la constante cinética por el volumen dividido en el caudal. Y todo esto dividido en 1 más la constante cinética, el volumen dividido en el caudal. Ok. Y ahora podemos despejar el valor de la conversión. La conversión de un CSTR a PFR. Oh, me acabo de dar cuenta que hay una R ahí rara. Ok. Que es igual a 1 menos esto de acá. Ok. Ahí tenemos nuestra conversión. Ahora, de igual manera, podemos calcularlo al revés.
como ya tenemos que los flujos son iguales, porque se trata de un fluido incompresible, vamos ahora a solo escribir las concentraciones, ¿ok? Tenemos una concentración de entrada, una concentración intermedia y una concentración de salida. Por lo cual, la concentración intermedia la podemos escribir como la concentración de entrada por el exponencial de menos K por el volumen dividido en el caudal. Y la concentración final la vamos a escribir como la concentración intermedia dividido en 1 más la constante cinética por el volumen dividido en el caudal. Y ahora podemos reescribir la constante, o sea, la concentración a la salida, que va a ser, si se fijan acá, exactamente igual que el resultado anterior. Vamos a tener la concentración en la entrada por el exponencial de menos K BF sobre 1 más K BF. Ok. Entonces vamos a tener que, como los resultados son iguales, entonces la conversión del CSTR PFR va a ser igual a la conversión del PFR CSTR. No hay diferencia. Pero ahora, ¿qué pasa si tenemos dos CSTR acoplados? O dos PFR. Bueno, tenemos que seguir haciendo el mismo método. Concentración inicial, concentración intermedia, concentración final. Entonces vamos a tener que la concentración intermedia va a ser igual a CA0 dividido en 1 más la constante cinética por el volumen dividido en el flujo. De igual manera, vamos a tener que la concentración final va a ser igual a la concentración intermedia dividido en 1 más la constante cinética por el volumen dividido en el flujo. Y luego podemos despejar de manera sencilla que la concentración a la salida es igual a la concentración inicial sobre 1 más KB sobre F. Y esto elevado a 2. Ahora, si lo seguimos analizando esto, no es tan raro, o sea, no es tan difícil de ver que este número corresponde a la cantidad de CSTR que están acoplados en serie. Imagínense tuviéramos 50 CSTR en serie. Ese número que estuviera ahí, o sea, estaría ahí, serían 50. Bueno, como el ejercicio solo tiene 2, se quedan 2. Entonces la conversión de el CSTR es igual a 1 menos 1 sobre 1 más K BF y todo esto al cuadrado. Ok. Bueno, voy a escribirlo mejor porque después hay que pasarlo al Excel. Ok. De igual manera, para el PFR, definimos una concentración inicial, una concentración intermedia y una concentración final. Donde la concentración intermedia la podemos expresar como la concentración inicial por el exponencial de este valor. De igual manera con la concentración final, tenemos esta expresión. Entonces podemos determinar la concentración de salida como sea 0 por el exponencial de menos 2K por el volumen dividido en el flujo. Y de igual manera que con el CSTR tenemos un índice que nos indica la cantidad de PFRs que están acoplados. ¿Ok? Ahora, podemos obtener la conversión del PFR, PFR,
que sería igual a 1 menos el exponencial de menos 2kb sobre f. Y ahora simplemente nos tenemos que ir al Excel de nuevo a calcular cuánto es. Ok, una vez ahora en el Excel, procedemos a calcular las conversiones. Entonces en el CSTR PFR tenemos que es igual a 1 menos, de la misma manera vamos a generar el valor acá, KB sobre F, para que sea mucho más sencillo de calcular. K por el volumen dividido en el caudal. Y ahora fíjense que este valor disminuyó a la mitad. ¿Por qué? Porque nosotros disminuimos el volumen a la mitad. Porque ahora el volumen de los reactores son 50 litros, no 100 como era en el primer ejercicio. Ok, entonces la conversión es 1 menos el exponencial de menos 0,5. Todo eso dividido en 1 más 0,5. La conversión de el CSTR nos queda como 1 menos 1 sobre 1 más el valor, 0,5. Y todo eso al cuadrado. Y la conversión de el PFR, que es igual a 1 menos el exponencial de menos 2 por el valor. Ok. Y nuevamente tenemos una mayor conversión en el sistema PFR-PFR. Sin embargo, notamos que el sistema CSTR-PFR, o PFR-CSTR, tiene una conversión mayor al sistema CSTR-CSTR. Y ahora la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Eso lo deberían responder ustedes con teoría. Les recuerdo que si tienen dudas de las ayudantías, nos pueden enviar correo o dejarlo en aula. Nos vemos.